Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este primer programa tendremos la conferencia magistral Usos y costumbres de los pueblos indígenas y derechos políticos de las mujeres indígenas, evento organizado por la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del foro Visión Multidisciplinaria de la Perspectiva de Género, Construcción y Evolución de la Igualdad de Género. En específico, les ofrecemos la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien destacó que si en la familia no educamos bajo el principio de igualdad, no esperemos que afuera se reforme lo que no se ha logrado desde el hogar. Les invito a que se queden con nosotros en el desarrollo de esta conferencia. Comenzamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría General, agradece su presencia en este último día del curso Visión Multidisciplinaria de la Perspectiva de Género, Construcción y Evolución de la Igualdad de Género, en el marco del cual se llevará a cabo la conferencia magistral titulada Usos y costumbres de los pueblos indígenas y derechos políticos de las mujeres indígenas. Para dar inicio, damos la bienvenida a quienes hoy nos honran con su presencia en el presidio. Maestra Norma Inés Aguilar León, Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es nuestro conferencista magistral. Doctora María Elena Rebato Peño, profesora e investigadora de la Universidad Castilla-La Mancha. Licenciada Laura Salinas Beristain, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer de la Cuarta Visitaduría General. Cedo ahora la palabra a la licenciada Salinas Beristain, quien presentará la semblanza de nuestro distinguido conferencista. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, clausurando este curso que ha sido un valioso aporte para nosotros y para quienes han estado en él. Muchas gracias por estar aquí a todos. El magistrado Flavio Galván Rivera es licenciado titulado con mención honorífica, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que le otorgó la medalla Alfonso Caso por lograr el mejor promedio en el nivel de doctorado. En el ámbito académico es profesor de carrera, titular por oposición y miembro de la Comisión Dictaminadora de Exámenes de Oposición del personal académico en las áreas de Derecho Civil, Notarial y Registral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, ha impartido numerosos cursos y conferencias en México, España y América Latina. En el ámbito electoral, ha ocupado los cargos de secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Federal Electoral en la segunda circunscripción plurinominal. Entre otros reconocimientos, se le ha conferido el Premio IUS que otorga la Facultad de Derecho de la UNAM por su contribución a la evolución de la investigación aplicada en Derecho, las cátedras extraordinarias Jorge Sánchez Cordero y Rafael Rojina Villegas, la presea Derecho Electoral otorgada por la Legión de Honor Nacional de México y el reconocimiento a profesores con obra relevante otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor,
la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos congratulamos de que esté aquí y lo oímos con atención. En primer lugar, y reconocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos este tipo de actividades académicas. El estudio es un elemento fundamental en la formación de cada uno de nosotros. Para quienes somos abogados, recordamos el decálogo de Eduardo Couture, quien sostenía que aquel que deja de estudiar un día es un día menos abogado. Si los días se van sumando, pues imagínense a dónde concluiremos. Y esto, por supuesto, es aplicable a todos. Todos tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos para poder estar a la altura de las responsabilidades que nos son asignadas, en ocasiones impuestas, y algunas que son otorgadas casi como premio a una aspiración. Estudiar es una necesidad permanente, quizá tanto como la necesidad de ingerir alimentos todos los días. Por eso es que, a pesar de toda la actividad que tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de cuya Sala Superior formo parte, que he tenido el honor de presidir, trato de no desvincularme de la actividad académica. Martes y jueves trato de estar a las 7 de la mañana, cumpliendo el privilegio que la Universidad Nacional Autónoma de México me concede al otorgarme esa oportunidad de ser profesor de la facultad. Y cuando en actividades como estas soy distinguido con la posibilidad de hablar ante un auditorio tan distinguido como ustedes, es fácil convencerme, es muy fácil que diga sí, aunque después de la jornada salga averiado con preguntas, con otras opiniones, con otras formas de pensar, que todas evidentemente son respetables. No tuve el cuidado de leer el título de este curso de tanta trascendencia: Visión multidisciplinaria de la perspectiva de género, construcción y evolución de la igualdad de género. Qué tema tan importante y tan difícil. México seguramente, desde el punto de vista formal, es uno de los países ejemplo de este tema. Desde el punto de vista formal, desde el punto de la realidad social, sabemos la realidad que hemos vivido, la realidad por la que hemos transitado. Debo decirles que, a diferencia del Código Civil Napoleón de 1804, que establecía la sumisión de la mujer al hombre, desde 1828-1829, el Código Civil de Oaxaca ya establecía la igualdad jurídica del hombre y la mujer, aunque literalmente se refería a la igualdad de sexos. 1828, 24 años después de expedido el Código Napoleón, que es el faro que ilumina al mundo iuscivilista para quienes seguimos la tradición del derecho romano. Aquí fue diferente. La cuna de la codificación en Iberoamérica, como decía don Raúl Ortiz Urquidi, traía ya ese principio de igualdad. Y este principio de igualdad se refleja en el primer Código Civil del Distrito Federal de 1870 y se reitera en el Código Civil de 1884, y lo tenemos vigente en el Código Civil
de 1928, inconstitucionalmente reformado en el año 2000, desde el artículo 2, 1928, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Tuvimos que esperar el transcurso de muchos años para reformar el artículo 4 de la Constitución y establecer este principio de igualdad jurídica. Para incorporar este principio en el artículo 4 Constitución con motivo del Año Internacional de la Mujer. Pero en fin, no es el tema que me han asignado, sino lo que acabo, perdónenme, es por culpa mía, de descubrir en el título de este curso. Yo tengo por tema la protección de los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Uno de los grandes temas también de reciente estudio, de reciente inquietud en la historia de México. Un problema se presenta desde el principio cuando queremos saber qué es un pueblo indígena. Tal vez la pregunta sea demasiado elemental, pero la respuesta me parece que no es fácil. Si recurrimos al convenio 169, como comúnmente conocemos, aunque oficialmente debería de ser identificado con otro título, tal como está previsto en el propio convenio, que se señala, podrá ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989, pero creo que nadie lo cita así, todos lo citamos como Convenio 169. ¿Qué es lo que ha tomado en consideración la Organización Internacional del Trabajo para aludir y tutelar a los pueblos indígenas? Lo que ha tomado en consideración ha sido la existencia en muchas partes del mundo de esos pueblos que no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven, y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. Esto está en la parte considerativa o de exposición de motivos del convenio de 1989, que viene a sustituir o a derogar el convenio igual de poblaciones indígenas y tribales de 1957. 1957, primer antecedente en la materia hasta donde tengo conocimiento. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? El presente convenio aplica, leo el artículo primero del convenio 169, parte primera, política general, dice: el presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. No es un concepto claro. Pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones se rijan total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Y tenemos aquí ya dos temas totalmente distintos. Pueblos que se rigen por sus tradiciones y costumbres ancestrales, o pueblos y comunidades que se rigen por una ley especial. Ya no nos dio un concepto de pueblo indígena. En el inciso B
quizá encontremos la respuesta más comúnmente aceptada. El convenio se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Aquí ya encontramos un concepto que nos puede ubicar en el conocimiento de lo que es un pueblo indígena. Los que descienden de poblaciones que habitaban en el actual territorio de un estado independiente antes de la colonización. Nosotros tendríamos que decir antes de la conquista o antes del establecimiento de las actuales fronteras de ese estado independiente. Caso que aplica a México, por supuesto, sobre todo al norte de la República. ¿Cuántos de los grupos indígenas de Norteamérica serían pueblos indígenas de México si pensáramos antes de 1850, con la pérdida de una gran parte del territorio nacional? Y al sur lo mismo. Bien, esa es una primera idea de los pueblos indígenas, pero veamos cómo también no es totalmente clara la definición. Considerados, pueblos considerados indígenas. Ya no es la definición categórica, son pueblos indígenas estos, no, son pueblos considerados indígenas estos. Luego tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia? Según el informe que fue rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado el 30 de diciembre de 2013, con el rubro Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas, recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos, que es refrendado en el informe de 29 de julio de 2014, nos da una clasificación de pueblos indígenas. Y aquí una pequeña acotación al título. Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos. A los derechos humanos, no a sus de ellos. Los derechos humanos se supone, o al menos yo así lo entiendo, como universales. Entonces el respeto a los derechos humanos y no a los suyos de estas comunidades. Y nos hacen alusión a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pueblos indígenas en contacto inicial y pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Es decir, pueblos indígenas que nunca han tenido contacto con el resto de la población no indígena. O pueblos indígenas que han tenido este contacto y que se han aislado de manera voluntaria después de conocer la vida que se ha occidentalizado u orientalizado y occidentalizado, o no sé cómo pudiéramos hablar actualmente de nuestra cultura no indígena. Y ya no solo es occidental, es global, es de todas partes. Y pueblos en contacto inicial, que están en contacto, pero que se aíslan de manera voluntaria sin perder el contacto. Los otros son pueblos aislados que tuvieron un contacto inicial y se retiraron definitivamente. Y pueblos que no han tenido contacto
con el resto del mundo. Existen todavía estos pueblos sin contacto con el resto del mundo globalizado. Yo pocas veces veo televisión. Bueno, la veo casi todos los días, pero apagada, ¿sí? Prendida y con programas muy pocas veces. A veces la escucho, y sobre todo para las noticias. Pero pudimos ver, con motivo del Mundial, Copa Mundial de Fútbol, o como se denomine, perdón mi ignorancia también en fútbol, que se llevó a cabo en Brasil, pudimos ver un extraordinario reportaje que se llevó a cabo en el conocimiento de pueblos y tribus indígenas en la zona del Amazonas. Pueblos del Brasil, de Ecuador y de otros países que comparten el Amazonas, que tienen aislamiento total. No pude ya buscar entre mis documentos un reportaje de hace no más de 6 meses, publicado en El País, periódico de España que se edita en México, y cómo da cuenta de incursiones de mestizos a poblaciones indígenas aisladas, sin contacto con el resto del mundo, para buscar sobre todo oro. Como nosotros leemos en las novelas, todavía se puede encontrar a flor de tierra, o en ríos, y muchos minerales más, pero sobre todo oro. Aparte de que hay muchas piedras preciosas que se buscan en estos lugares, y que en esos lugares no tienen el valor económico que el resto de la sociedad le ha dado a este tipo de piedras preciosas. Esto es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo y lo que ha clasificado y analizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Trasladado este tema a México, ¿podemos hablar de grupos indígenas? Yo sostengo que no. He tratado de transitar zonas transitables de Oaxaca para conocer grupos indígenas puros, no los he encontrado. He ido a la zona lacandona de Chiapas, tampoco he encontrado grupos indígenas. He ido a la sierra de Chihuahua y de Sonora, tampoco hay. En Yucatán, tampoco. Me falta, no conozco la zona de la Huasteca, de la sierra, la auténtica Huasteca, pero parece que tampoco. He estado en la sierra de Nayarit, tampoco. En la sierra de Guerrero, no hay. He convivido con la gente de Guerrero, la gente de la montaña. ¿Qué es lo que tenemos? Un grupo mestizo. La combinación del grupo europeo que llega por conducto de España y una novedad, perdónenme que lo diga, no es sino motivo de ignorancia, la existencia de grupos de afrodescendientes, pero tampoco puros. Ha sido la combinación de norteamericanos del sur, de esclavos africanos, de grupos nativos del norte de México y del sur de Estados Unidos, que han formado grupos de afrodescendientes, así se identifican, y le agregan al nombre de la población de los negros, San Miguel de los Negros, Los Ángeles de los Negros, etc. Y lo mismo nos pasa en Veracruz, en Guerrero y en Oaxaca, fundamentalmente. No son los únicos estados. Coahuila tiene también grupos de afrodescendientes. ¿En dónde está el tratamiento de los afrodescendientes en la Constitución? En ninguna parte. Probablemente pudiéramos hacer una asimilación
a los grupos indígenas, probablemente, porque en la última parte del artículo segundo, el último párrafo del artículo segundo de la Constitución se establece: sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Toda comunidad equiparable. No sé en qué estaba pensando el Poder Revisor Permanente de la Constitución, no lo sé. Procuraré investigarlo si es que hay algún antecedente, algún precedente. Probablemente aquí están los grupos de afrodescendientes. Pero no podemos olvidar también que tenemos población de ascendencia oriental. Y Baja California es un ejemplo claro de descendientes del pueblo chino. Y aquí también tenemos barrio chino. Y tenemos los grupos, aunque pequeños, de descendientes de israelíes, de descendientes de españoles que vinieron en la década de los 30, principio de los 40, que tanto enriqueció al país, desde el punto de vista cultural, por supuesto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro concepto de pueblo indígena en México? Estamos combinados con chinos, con europeos, con orientales, con africanos, con pueblos aborígenes de México. No hay forma de identificar un pueblo indígena en México. ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque escuchaba en las noticias, el noticiario tan famoso en México, que actualmente somos 15 millones de indígenas. De acuerdo al Censo Nacional de Población de 2010, que es el más reciente, la población indígena estaba determinada en 11.132.562. 11.132.562 indígenas. ¿Cómo obtuvimos el dato de que somos poco más de 11 millones de indígenas? Si no hay pueblos indígenas identificables de esta manera. Hemos tomado en consideración lo previsto en la propia Constitución. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.